Bienvenidos, esto es Simples Mortales, el podcast de historias y también pensamos en su salud. Mi nombre es Quique Montenegro y con el corazón contento, Sendy Manzaneda está con nosotros. ¿Cómo estás, Sendy? Con el corazón contento, Quique Montenegro. Hoy precisamente en Historias Médicas vamos a conversar con una especialista. El doctor se ríe del comentario emocional. Claro, es que eso en contexto para que la gente, doctor, entienda qué tan importante es estar pendiente del corazón porque, atención, estas son cifras del Ministerio de Salud, el 18% de peruanos lamentablemente mueren a causa de algún problema cardiovascular, algún problema con el corazoncito. Exactamente, y no necesariamente tienen que ser mayores, Exacto. Personas a partir de los 18 años. Exacto. Estamos con el doctor Yuber Abono, es cirujano cardiovascular del Instituto Nacional del Corazón, nada menos que del INCOR. ¿Qué mejor que usted? ¿Cómo está, doctor? Buenos días, Quique Montenegro. Bienvenido, doctor Yuber. Sendy Manzaneda, gusto saludarlos. Gracias por estar aquí. A sus órdenes. A ver, ¿qué nos puede explicar? Primero la pregunta para que la gente un poco entienda, ¿qué tan importante es estar sanos del corazón? Mira, claro, la primera causa de muerte en el mundo es la enfermedad cardiovascular. Cardiovascular. Y existen factores de riesgo cardiovasculares. ¿Cómo cuáles? Ser diabético, ser hipertenso, ser fumador, tener el colesterol elevado y también antecedentes familiares, porque hay pacientes que no es diabético, no es hipertenso y se han infartado. Pero el grueso de pacientes que nos operamos en el INCOR, que son coronarios o son valvulares, pero estos coronarios en su inmensa mayoría son diabéticos o hipertensos. En los factores hereditarios también, doctor, ¿no? En este caso, para enfermedades coronarias, básicamente son ser diabético, ser hipertenso. Bueno, también hay historia familiar, por ejemplo, de colesterol alto, pero más son ser diabéticos e hipertensos. ¿Qué tipo de exámenes realizan ustedes en el INCOR para determinar algún tipo de anomalía o problemas en el corazón? Usualmente estas patologías, como son factores de riesgo modificables, o sea, por ejemplo, si uno es hipertenso, hace su manejo adecuado, el paciente puede tener un control, una vida adecuada en la parte cardiológica, ¿no? Igual si eres diabético y haces un buen manejo de la diabetes, este paciente tiene pocas posibilidades de tener enfermedades cardiovasculares. Entonces, pero en INCOR lo que nos llega son pacientes ya referidos de alta complejidad. Estos factores, estos chequeos se puede hacer con un cardiólogo en otros hospitales que tranquilamente lo puede manejar muy bien. Ya. En este caso es importante la prevención. Hablando de prevención, ¿cuál ha sido el paciente más joven que ha tratado? En este caso, por ejemplo, hace rato cuando usted habló de pacientes jóvenes y hemos tenido casos donde hemos puesto corazones artificiales, son pacientes con miocardiopatía dilatadas que pueden ser genéticas o no pueden ser genéticas. Hemos tenido incluso paciente con miocarditis viral, es decir, un paciente que se ha resfriado por un virus llamado influenza que ha afectado al corazón y ha necesitado un corazón artificial. O sea, hemos tenido pacientes jóvenes con corazón artificial que incluso ha ido hasta el trasplante. Vamos a hablar mucho sobre precisamente los trasplantes de corazón artificial, pero para que entienda un poco la gente, ¿cuáles son los signos o señales que el cuerpo mismo nos da para un poco ir a usted, a un especialista, ir a INCOR para hacer un examen? O sea, no sé, el cuerpo nos da señales. Le comentaba antes de grabar, ¿no?, de la entrevista, que precisamente un INCON puede ser un INCON al pecho, puede ser una señal. ¿En qué momento puedo ir a un cardiólogo? A un cardiólogo, como le decía. Todo paciente que tenga factor de riesgo cardiovascular, ser hipertenso, ser diabético o que tenga historia familiar de infartos, yo creo que a los 40, 45 años ya tiene que estar en el cardiólogo. Ya, doctor, pero disculpe, pero lamentablemente la gente no va. O sea, no va. Tiene que tener algo, ya va un poco grave y no va. Señales más simples, por ejemplo, adormecimiento, hormigueo, como dice Quique, por ejemplo, es que le duela un poco el pecho. Algunas señales más simples para que pueda entender el espectador. Aquí ya estamos hablando con el paciente, ya está haciendo un compromiso cardíaco que se llama la angina. Es el dolor en el pecho cuando hace esfuerzo, cuando camina y se me duele el pecho. O le falta el aire cuando agitación. Camina. Así es. Son dos síntomas importantes. Hemos tenido un paciente que una oportunidad, paciente joven de 45 años, llevaba a las hijas al colegio con la bicicleta y volvía empujando la bicicleta porque le faltaba el aire. Le mandaron al médico, le dijeron que no tienes nada, pulmones no tiene nada. Y un día el paciente ya se puso muy mal, se fue al hospital, lo refirieron para INCOR. Prácticamente el paciente, todas las arterias estaban casi tapadas.
casi se infarta y se muere el paciente. Entonces, cuando una persona te duele el pecho cuando caminas o te falta el aire cuando caminas, hay que ir al cardiólogo. Es una señal muy importante. Cuando es un poco más grave, ya es cuando incluso el dolor es en reposo. Estás sentado y te duele el pecho y es una angina inestable. O ya en peor de los casos es cuando estás infartando, pues. Claro. Ya es un compromiso, ya está habiendo necrosis de los músculos del corazón. Claro. En cuanto hablemos ya de los avances tecnológicos que usa hoy el INCOR para salvar vidas, primero quiero que nos explique bien sobre los trasplantes al corazón. ¿Cómo vamos? Sé que hay extraordinarios especialistas en el INCOR, por eso es una institución dedicada, especializada. ¿Cuál es el promedio de peruanos se salvan gracias a un trasplante al corazón? En el INCOR ya vamos casi 130 trasplantes cardíacos. 130 trasplantes. ¿En qué tiempo? Bueno, ya va más de 10 años. Ya. Sí. El último que hicimos fue hace más de un mes. Y justamente ahí también este paciente fue a trasplante cardíaco y después de la cirugía no salió de la circulación extracorpórea. Nosotros cuando operamos un corazón, paramos el corazón. Pero ustedes saben que el cerebro no puede aguantar más de 3-5 minutos sin recibir sangre y oxígeno. Claro. Entonces lo que hacemos es, cuando nosotros paramos el corazón, conectamos a una máquina. En toda cirugía de corazón. Claro. Conectamos a una máquina que cumple la función de corazón y pulmón. Que eso tenemos un tiempo de 2, 3, no más de 4 horas para dar el tiempo de operar el corazón. Entonces, gracias a los corazones artificiales que ya tenemos desde 2014, claro, en este caso el paciente se trasplantó, no salía de la circulación extracorpórea, no salía de la bomba, el corazón no resistía. Hemos puesto el corazón artificial después de trasplantarlo, pues a los 2 días el paciente recuperó y salió muy bien y se desconectó del corazón artificial y el paciente evolucionó muy bien. Claro, antes de ir a los trasplantes de corazón artificial, ¿cómo es esa experiencia? Hemos visto en muchos videos cómo es el protocolo de traslado de los corazones, ¿no? De una ciudad a otra. Por ejemplo, si un paciente en provincia necesita trasladar, ¿no?, de una persona que ha donado un órgano, un corazón, trasladarlo, por ejemplo, a Ayacucho, a provincias, el traslado, o sea, tiene que ser absolutamente escrupuloso, meticuloso, ¿no? Cuéntenos de esa experiencia, por favor. Sí, en el trasplante hay 2 escenarios, ¿no? Un grupo que se va a la exéresis o al explante, un ejemplo que tienes que irte a Piura, y hay un grupo que va a hacer el implante. Y justamente en esto hay 4 comunicaciones, lo llamamos. El grupo que se dirige a la zona de Piura, que va a ser el explante, en principio tanto el donante y el receptor ya han sido estudiados, claro, que hay compatibilidad. Entonces ya nos dice, hay un donante en Piura. Muy bien, se traslada el equipo, se van con avión. Entonces, la primera comunicación es cuando el cirujano entra y evalúa al paciente, pues en qué condiciones está. Pueda que en el transcurso se haya inestabilizado y no va. Hemos tenido casos, claro, que todo estaba coordinado para el trasplante, ya el paciente en sala de operaciones y la llamada telefónica dice, no va el paciente. Claro. Imagínate, una noticia muy dolorosa para nosotros y para la familia, ¿no? Exacto. Porque ya llamaron a la familia que sí, ya su hijo va a ser trasplantado y todos emocionados, y que después te llaman y dicen no va. No es compatible. En teoría la compatibilidad ya se ha estudiado, okay, ya, pero en ese transcurso de trasladarse a hacer el explante se puede inestabilizar el paciente, ponerse mal y ese corazón ya no va. Entiendo. Entonces la primera comunicación es decir que sí, el corazón va. La segunda comunicación es cuando abres el pecho y ves pues cómo está macroscópicamente el corazón. Puede estar dañado, puede estar infartado, eso no va. La segunda comunicación. Okay. La tercera comunicación es cuando ya paras el corazón. Ya vas a clampar, vas a proteger con una sustancia muy importante que nos llamamos el custodiol. Es un preservante. Entonces decimos corazón clampando. Desde que se clampa hasta que el corazón vuelve a latir en el receptor, no puede pasar más de 4 o 5 horas. Porque no es muy probable que ese corazón no vuelva a latir. Y la cuarta comunicación es cuando ya el corazón sale. Dicen, no, ya saliendo para... Va a depender del lugar de donde se hace el explante. Es una cosa que traes un corazón de Piura o de Tacna, una cosa que traes un corazón del Sabogal o de Revalliati, que está al costado del INCOR, ¿no? O también va a depender de a qué paciente estás trasplantando. Una cosa es que un paciente está virgen, otra cosa es que está reoperado y te vas a demorar 4 o 5 horas despegando. Entonces todo eso ya los equipos se están coordinando. Entiendo. Ahora, viene una pregunta que definitivamente cae por madura, ¿no?
¿Qué paciente es candidato a un trasplante de corazón y qué paciente es candidato a poner un corazón artificial? Acá la edad es importante. Correcto. Por debajo de 65 años, trasplantamos, ¿no? Puede tener un paciente de 45 años, se ha infartado y el corazón está muy mal, incluso se ha operado, va muy mal, este paciente va para trasplante, ¿no? O puede tener un paciente que le hablaba hace rato, joven. Todos apuntan a trasplante porque cuando hablamos de corazón artificial, tenemos los corazones artificiales que son puente a trasplante incluso, ¿no? Corazón que está funcionando su función es muy baja. Entonces, este paciente es candidato a trasplante por una miocardiopatía dilatada, por una miocarditis viral, qué sé yo. Pero siempre le ponemos el corazón artificial puente a trasplante. Paciente que operamos, por ejemplo, operamos un valvular, se complica en la cirugía y no sale de bomba, lo ponemos un corazón artificial puente a trasplante. O también puede ser puente a recuperación, porque también pacientes lo has puesto, se recuperan 2-3 días y sale, ¿no? Entonces, básicamente es la edad y el corazón artificial es básicamente puente a trasplante. Pero hemos tenido un caso donde el paciente no era candidato a trasplante. ¿Por qué? Porque no había compatibilidad, había mucho anticuerpo. Muchas cirugías que había tenido el paciente, probablemente ha recibido mucha transfusión y hacen anticuerpos. Entonces es muy probable que este va a rechazar cuando recibe un corazón. Entonces estaba contraindicada la cirugía y se le puso un corazón artificial de larga duración. O sea, en resumen es, digamos, para ser candidato a ser trasplantado por un corazón artificial, es ser compatible. Claro, compatible. Siempre se hace una estudia. Eso es fundamental. Ya, ¿cuánto es el costo de un corazón artificial? Sé que obviamente un asegurado pues no tiene un costo específico, es parte del servicio del Estado, pero ¿cuánto puede costar un corazón artificial? Este corazón artificial de larga permanencia es bien caro. Estamos hablando más del millón. ¿Más del millón de soles o de dólares? Soles. Soles. Wow. Sí, es bastante caro. $300,000 aproximadamente. Un poco más. Un poco más, ¿no? Sí. Ya. ¿Cuánto puede durar en el caso de que una persona se determine que ya tenemos que intervenirlo, digamos, para un trasplante, sea candidato, sea compatible, todo eso? ¿Cuánto demora todo el proceso? ¿Puede durar 2, 4, 5 horas? Cuando es más complejo. ¿Te refieres en el implante o todo desde el trasplante, todo el proceso? Desde que empiezan ya el equipo médico a hacer el trasplante al corazón. Sea, digamos, un órgano o sea también un corazón artificial. El trasplante, como le decía, no puede durar más de 4 o 5 horas de ese corazón parado. Tienes que, desde que se para el corazón hasta que late. Porque depende del equipo, ¿no? Claro. Sí, ya es un equipo entrenado en esto. Yo creo que 2-3 horas ya el corazón está latiendo. Ya. Sí. Depende de los equipos de asistencia, me refiero también. Eso es muy importante. Sí, es ya un equipo muy entrenado, ¿no? Como ya vamos más de 130 trasplantes y ya tenemos bastante. Saber que en nuestro país realmente ya prácticamente somos expertos en hacer esta clase de cirugías, ¿no? Sí. Y como le decía, también tenemos corazones artificiales, ya más de 160 que hemos puesto. 160 vidas salvadas. Qué gusto, de verdad. Y tenemos un corazón de larga duración. Doctor, le queremos agradecer su presencia. Gracias, doctor Yuler Abono, cirujano cardiovascular del Instituto Nacional de Corazón INCOR. Gracias por estar aquí. Gracias por estar acá y lo felicitamos por todo el trabajo que viene realizando. Gracias. Muy bien, gracias a ustedes. Esto fue Simples Mortales.